bueno, como si nada, llegamos a nuestras últimas clases. Hoy pues vamos a cerrar, aunque sea con una noción, ¿verdad?, de la introducción a las pruebas de hipótesis para que en algún momento pues podamos ver cómo se aplican. Entonces vamos a analizarlas a continuación. Dice, cuando se está interesado en verificar una hipótesis mediante la comparación de dos poblaciones, aquí es importante, vamos a comparar dos poblaciones, población hombres, población mujeres, población personas con ansiedad, población personas sin ansiedad, población con que podríamos decir cualquier parámetro que nosotros podamos comparar, ¿sí? Entonces estamos haciendo comparaciones de poblaciones. Dice, y no es posible estudiar su totalidad de ambos universos, se suelen tomar una muestra de cada grupo y a partir de ellas inferir los parámetros de ambas. Esto se realiza con la esperanza de que las muestras estudiadas brinden información suficiente para tomar una decisión correcta sobre la igualdad o diferencia de las dos poblaciones. Aceptar, aquí permítanme, bien, continuamos entonces. Acá cuando queremos hacer el análisis, ¿verdad?, estábamos platicando, ¿sí? Podemos aceptar una hipótesis nula, que significa que no encontramos evidencia que permita suponer que las dos poblaciones sean diferentes. Escuchen, aceptar una hipótesis nula, aceptarla nula, significa que no encontramos evidencia que permita suponer que las dos poblaciones sean diferentes. O sea, quiere decir que sean diferentes, quiere decir que son iguales, ¿verdad? Ya que la diferencia encontrada puede con gran probabilidad deberse al azar. Cuidado, cuando aceptamos una hipótesis nula, generalmente evitamos afirmar que las poblaciones estudiadas son iguales. Rechazar una hipótesis nula implica que es poco probable que la diferencia observada se explique por el azar, por lo que la diferencia debe ser explicada por otra causa. En consecuencia, sugerimos una segunda hipótesis que le llamaremos hipótesis alterna. Lo más frecuente es que intentemos comprobar nuestras hipótesis de investigación probando la hipótesis alterna, pero cuidado, lo único que prueba la hipótesis alterna es que el azar es una causa poco probable como explicación de las diferencias encontradas. Existen dos tipos de errores que tenemos que tomar en cuenta. El error tipo 1, o llamado también error alfa, si los parámetros son iguales, escuchemos, los parámetros son iguales, y dice los resultados de la prueba diga que son diferentes y se rechace una hipótesis nula verdadera. Ese es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Y el error tipo 2 o beta, si los parámetros son diferentes y se concluye a partir del análisis estadístico que son iguales, aceptando como verdadera una hipótesis nula falsa. Aquí la clave está entre la igualdad y la desigualdad, eso lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un cuadrito que tomamos de un libro, ¿verdad?, donde resume esta situación. Aquí el análisis de datos bilaterales. Dice, el análisis de los datos bilaterales se utiliza cuando las condiciones de las pruebas de hipótesis son las siguientes. La nula, lo que hablábamos, ¿verdad?, asumimos que son iguales, y la alterna asumimos que son diferentes, o sea, no igual, diferente o distinto, o cualquier sinónimo de estas palabras, ¿verdad?, equivalente, parecido, bueno, esas son sinónimos de la palabra igual. La nula siempre hablará de la igualdad y la alterna de la desigualdad. Por eso hablábamos aquí de decir si los parámetros son iguales, ¿verdad? Quiere decir que estamos asumiendo que si estos fueran iguales, ¿sí?, el resultado de la prueba diga que son diferentes. Quiere decir que el error alfa es que esto sea igual, pero que al hacer el análisis estadístico a mí me quede un valor no igual. Entonces ahí tengo un error tipo 1 o alfa, donde yo rechazaría la hipótesis nula que es verdadera. Y el beta es cuando son diferentes, pero el análisis estadístico me dice que son iguales. Entonces yo estaría aceptando una hipótesis, estaríamos aceptando, ¿verdad?, como verdadera una hipótesis nula falsa, ¿sí? Bueno, los niveles de confianza ya platicamos de ellos. El nivel de confianza puede ser el 90%, que va a tener un alfa de 1%, el nivel de confianza el 95%, un alfa de 0.05, y el nivel de confianza el 99%, que será 0.01 para el alfa, ¿verdad?
¿Cómo se interpreta esto? Dice la probabilidad de cometer un error alfa, aceptar una hipótesis nula falsa, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, los niveles de confianza. Por lo general la mayor parte de estudios utilizan simplemente el 95%, ¿verdad? Eso es lo que se utiliza por lo general. Algunos utilizan un 90, algunos utilizan un 99, pues eso varía. Bueno, en la estadística inferencial entonces vamos a hacer sencillo, ¿verdad? Tomando en cuenta esos valores de alfa, ya sabemos acá, eso ya lo estudiamos, ya sabemos que aquí podemos tener un nivel de confianza, por ejemplo, del 90%, un nivel de confianza del 95%, y acá un nivel de confianza del 99%, ¿sí? Que nos dará diferentes valores para los alfas, ¿verdad? Que hacemos que estos son los alfas, pero estos son los valores de Z. Los valores de Z al 90% utilizaremos este, para el 95% este valor de acá, y para el 99% este que está acá. Cuando estamos hablando de análisis de dos colas o bilaterales, el área de rechazo será la parte que está coloreada de color azulito. Lo azulito es el área de rechazo, y el área de aceptación será el área de color amarillo. ¿Qué se refiere? Vamos a utilizar un parámetro estadístico que nos permitirá identificar si nuestros datos caen en el área amarilla, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula, y si queda en el color azul, vamos a rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? El estadístico de prueba puede ser el siguiente, ¿verdad? Ya sea, esta es la Z que utilizaremos. Tenemos la media poblacional, la media muestral, desviación estándar poblacional y la muestra, el número de la muestra. Podemos utilizarlo con la desviación estándar o podemos utilizar la varianza. Estas dos son exactamente las mismas relaciones, solo que se ve diferente, pero en realidad representan la misma información. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender esto. Es súper sencillo. Ya, o sea, con todo lo que hemos visto, esto realmente se vuelve fácil, porque como que todo el estudio previo lo utilizamos nosotros para poder aplicarlo acá. Entonces dice, un investigador está interesado en obtener una estimación del nivel promedio de alguna enzima en cierta población humana. Toma una muestra de 10 individuos y determina que el nivel de la enzima en cada uno, determinando una media para la muestra de 22. El investigador quiere responder a la siguiente interrogante. Puede concluirse que la concentración media de la enzima de la muestra es distinta a la de la población, la cual es de 25. Acá esto es importante. Bien, entonces aquí lo importante y lo interesante a analizar esto, por ejemplo, puede ser que nosotros tomemos una muestra, pero tengamos datos de estudios anteriores donde ya se aparece, por ejemplo, tengamos la media de una población muestrada con anterioridad. Entonces nosotros podemos concluir o podemos tomar un estudio previo para hacer una comparación, que si realmente existe un cambio o no existe un cambio, ¿verdad? Entonces por eso utilizamos siempre un parámetro relacionado con una población. Entonces lo que dice la pregunta será la hipótesis alterna. La nula será lo contrario. Entonces, en este caso dice, puede concluirse que la concentración media de la enzima de la muestra es distinta. Distinto quiere decir que no va a ser igual. Quiere decir que la hipótesis que queremos comprobar, que es la alterna, es que la media no sea igual a 25. Eso es lo que queremos hacer. La media no sea igual a 25. ¿Sí? La nula es contradecirlo. Y contradecirlo es decir, bueno, la media sí es igual a 25. Y lo que sucede es que estadísticamente, pues como hay una desviación estándar, no sabemos nosotros si el 22 y el 25 representan valores diferentes, y es ahí donde está el problema o el detalle. Porque cualquiera dijera, no hombre, pero es que 22 es diferente a 25, pero estadísticamente eso no es así. Estadísticamente hay una desviación estándar, hay otros parámetros, hay algunos márgenes de error que se manejan, entonces puede ser que el 22 y el 25 representen el mismo valor, o que efectivamente representen valores distintos, como se está planteando. O sea, estadísticamente queremos demostrar que este resultado es diferente a este. Vuelvo a repetir, estadísticamente. Acá se me olvidó, vamos a agregar ahí, se nos está olvidando agregar el nivel de confianza, ¿verdad? Aquí el estudio lo queremos hacer con un nivel de confianza del 95%. Bueno,
iniciamos con las hipótesis, nuestros datos, ¿verdad? Tenemos la media poblacional, la media muestral y una varianza. Ojo con esto, ¿verdad? Porque me dicen el enzima, vamos a ver, y tenemos, vamos a corregir aquí la redacción. Muy bien, mis disculpas, se me olvidó este dato. La varianza de la población es de 45. Recordemos que la varianza es esta. Y la desviación estándar será entonces la raíz cuadrada de 45, porque recordemos esto, que la varianza es esto al cuadrado, ¿verdad? Omega al cuadrado. Entonces yo quiero una desviación estándar, le vamos a sacar la raíz cuadrada de 45, que eso es lo que vamos a hacer. La raíz cuadrada de 45 equivale a 6. Dejémoslo con 2 decimales, 6.71. Bueno, ahí está, esta es la desviación estándar. Muy bien. Bueno, entonces, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, vamos a utilizar los niveles de confianza que tenemos, ¿verdad? Como estamos hablando de igual y no igual, o sea, siempre que sea igual o no igual, vamos a utilizar estos valores, y como estamos hablando del 95% de nivel de confianza, vamos a utilizar estos parámetros estadísticos para la curva normalizada, menos 1.96 y más 1.96. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Sustituimos los valores porque vamos a copiar aquí la formulita, ¿verdad? La fórmula es que el parámetro estadístico Z equivale a la media de la muestra menos la media de la población dividido la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de datos, que eso es lo que nosotros aplicamos acá. Vean, la media de la muestra, que es 22, menos la media de la población dividido dentro de la desviación estándar por la raíz cuadrada de la muestra, y la muestra me decía que era de 10, ¿verdad? Vamos a quitar ese cuadrito ahí. Aquí ponemos una muestra de 10 individuos, de ahí sacamos el 10 que está acá. Utilizamos nuestra calculadora, ¿verdad? Para poder hacer el respectivo cálculo de esto. Entonces hacemos esto, 22 menos 25 dividido dentro de 6.71 partió la raíz cuadrada de 10, y esto me da menos 1.41. Bueno, aquí creo que esta explicación ahorita les digo qué fue lo que sucedió. Menos 1.41, vamos a ver acá. Entonces vean lo que sucede cuando yo busco el menos 1.41. Aquí el menos 1.41 lo encontramos aquí, menos 1.41 está por acá, y esto queda, si nosotros recordamos cómo habíamos pintado, queda en el área de aceptación. Este es el área de aceptación, o sea que aquí aceptamos la hipótesis nula. Lo que aceptamos es la nula, y en base a la nula concluimos sobre la alternativa. Solo podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, como se acepta la nula, quiere decir que la media entre 22 y 25 son iguales, la media poblacional es igual a 25, quiere decir que ese 22 no muestra una diferencia estadística con el 25. Entonces dice, con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis nula, por lo tanto se puede concluir que la media de la muestra es igual a la media de la población, ¿verdad? Ese sería el análisis y la conclusión final. Entonces podríamos decir que se rechaza el planteamiento del investigador, ¿verdad? Que decía que él quería concluir que el estudio de la muestra y el estudio de la población era distinto. Entonces se rechaza, ¿por qué? Porque estadísticamente esto comprueba que no es así, ¿verdad? Acá vamos a hacer un último análisis con el uso de la calculadora. Entonces por eso está aquí el 42. Lo que sucede es de que recordemos que algunos tenemos de estas calculadoras, ¿verdad? Entonces con estas lo que hay que hacer es el procedimiento paso por paso. Primero haríamos el denominador, ¿verdad? Que sería 6.71 y lo vamos a dividir dentro de la raíz cuadrada de 10. Y esto nos va a dar 2.12 con 2 decimales, aquí está. Si restamos 22 menos 25 me va a dar menos 3. Claro, y recuerden que este simulador tiene un error. Cuando yo pongo menos me marca error matemático, simplemente no tira la respuesta. Pero ya sabemos nosotros que 22 menos 25, perdonen la confusión, 22 menos 25 me va a dar menos 3, ¿verdad?
Entonces luego vamos a hacer la división, menos 3 dividido dentro de 2.12, ¿verdad? Y pues ya cuando presionen igual, vean aquí esta calculadora tira error, pero en las calculadoras reales les va a dar un valor de menos 1.42, ¿verdad? Pero igual va a quedar en el área de aceptación de la hipótesis. Bueno, esto es en cuanto a este ejercicio, pero podemos tener otro tipo de análisis, ¿verdad? Imaginémonos el mismo problema, exactamente el mismo problema, pero ahora vamos a cambiar la pregunta para que entendamos a qué nos referíamos con el igual y no igual, o cuándo se utiliza el igual y cuándo no, ¿verdad? Supóngase que un investigador quiere responder a la siguiente interrogante: ¿puede concluirse que la concentración media de la enzima en la población es menor que 25? Bueno, en este caso vamos a ver, es menor que 25, dice. Entonces vamos a asumir esto, ¿verdad? La hipótesis nula será lo contrario, la media es mayor que 25. La media es mayor que 25, dirá la hipótesis nula. Y la alterna, que es menor que 25. La alterna es la que aparece en la pregunta de investigación. La nula es la que contradice a esta que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia ahora de que no aparece la palabra igual y no igual, sino mayor que, mayor o igual y menor que? Entonces, cuando es esto, vamos a tener los mismos datos, ¿verdad? Acá, sí, el nivel de confianza es del 95%, pero ahora vamos a analizar esta parte que está aquí, cuando hablamos de una cola, ¿sí? Cuando estamos hablando de una cola, entonces vamos a utilizar los parámetros estadísticos que aparecen, o sea, para el 90% será 1.28, para el 95% 1.645 y para el 99% 2.33. Esta será ahora la, podríamos decirlo de esta manera, la solución que nosotros queremos analizar, ¿verdad? La palabra dice, en este caso, la que es menor que 25. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Como es menor, vamos a agarrar el lado izquierdo, que es lo negativo. Si hubiera sido mayor la hipótesis alterna, entonces agarramos el lado derecho, que es aquí, ¿sí? Hubiera estado acá, pero como no, estamos buscando que sea menor. Entonces vamos a ver acá. Estadísticamente será o no será menor. Si se cambiara el parámetro, entonces hacemos exactamente la misma situación. Ya vimos nosotros cómo queda acá. En este caso vamos a tener la media, que es de 22 menos 25. Vamos, yo creo que ya lo tengo aquí. Ajá, aquí quedaría esto. Si no, no lo hemos hecho. 22 menos 25. Vamos a ver el parámetro estadístico Z. Sería 22 menos 25. Va a ser el mismo resultado de hace ratitos, ¿verdad? Recordamos que era la raíz cuadrada de 45. Pues, no tengo la calculadora, pero ya lo habíamos hecho, era 2.12, si mal no estoy. No, la raíz cuadrada de 45 era 6.71. 6.71. Recuerden que ¿por qué? Porque es la desviación estándar, raíz cuadrada de 45. Y esto me va a dar 6.71. Tenemos acá, partido raíz cuadrada de 10. Y esto me daba exactamente la misma respuesta que teníamos hace ratitos, ¿verdad? O sea, vamos a regresar un poquito para verla. Vean, es la misma operación, menos 1.41 me va a dar. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Como estoy hablando de una cola, esto viene acá, este es el negativo aquí. Aquí tenemos la media, y el menos 1.41 queda acá, igual en el área de aceptación. Entonces aceptaríamos, ¿verdad? Y pues lo que estamos indicando es que la media poblacional va a ser mayor que 25, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está indicando, porque la que gana es la nula. No es la respuesta que sea menor, sino que existe evidencia estadística necesaria para establecer que la media poblacional es mayor o igual que 25. ¿Sí? Eso sería lo que concluiríamos. Este ejercicio lo planteamos para que ustedes vean en qué momento utilizar un parámetro y en qué momento utilizar otro, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando sea de una cola, que es cuando se utilice la palabra mayor o igual o menor o igual, los parámetros para los niveles de confianza cambian y serán estos, ¿sí? Si hubiera dicho mayor, hubiera tomado estos. Como dice menor, utilice el lado negativo. Cuando diga igual o no igual, los parámetros estadísticos serán estos que están acá, ¿verdad? Entonces, para eso es que hacía la mención de este ejemplo, ¿verdad? Más que todo para que ustedes tuvieran una idea de esto. Bueno, éxito, siempre es un gusto y muchos saludos.